Bueno, buenas tardes a todas y a todas los presentes. Hoy nos encontramos en el sexto seminario de este ciclo tan interesante y tan frecuentado que estamos llevando a cabo. Hoy nos acompaña otro compañero del departamento, al que tengo el placer de presentar por segunda vez en mi vida. La primera vez fue en el ciclo Arabización y Islamización en Al-Ándalus y el Magreb, el cual fue publicado y sus conferencias también están online por si queréis consultarlas. Y para mí es todo un placer presentarlo, primero porque es compañero, luego porque es colega e incluso amigo. O sea, esas tres palabras no siempre se dan y en este caso sí que se cumplen, ¿no? Lucas es un amigo de mucha gente y de todos, podemos decir, ¿no? Bueno, Lucas Matei es, lo veréis por el acento, nacido en Bolonia, ha sido becario, compañero FPU aquí en el Departamento de Historia Medieval. De hecho, eso le permitió doctorarse con la mención internacional, con una tesis que en parte va a presentar hoy, ¿no?, sobre los castillos de fronteras nazaríes y precedentes en los montes occidentales de Granada, un análisis espacial y del territorio. Anteriormente fue licenciado en conservación de los bienes culturales, con la especialización evidentemente de arqueología en la Universidad de Bolonia, en Italia, y obtuvo el reconocimiento de la homologación como licenciatura de Historia aquí en España. Desde 2007 es compañero del grupo Toponimia, Historia y Arqueología del Reino de Granada, aquí es de nuestro departamento. Ha sido contratado en numerosas ocasiones con contratos postdoctorales vinculados a proyectos, algunos compartidos conmigo, otros con Guillermo García Contreras, como es el caso del Landscape of Reconquest, que es el que actualmente le contrata. Ha realizado interesantísimas estancias de investigación en universidades como Cambridge y también en la Nova de Lisboa en 2010, la anterior en 2009. Ha sido docente también de este departamento, participado en numerosísimos eventos científicos y de su perfil sobre todo destaca su gran experiencia en tanto que arqueólogo profesional y arqueólogo vinculado a interesantísimos proyectos de investigación. Por ejemplo, ha excavado en el Sultanato de Omán, en Italia, en Pantelería, en México, por supuesto en Medina Elvira, en las distintas campañas de excavación, en Tirieza. Ha estado en las prospecciones y intervenciones que hemos realizado dentro del proyecto Poblamiento e Intercambio en torno al Mar de Alborán, en Marruecos. Y destaca sobre todo las dos últimas intervenciones, aunque hay otras más, en la del Castillo de Moclín, junto a Alberto García Porras, que hablará el próximo día precisamente, y la del Bañuelo, un estudio estratigráfico, murario, muy interesante, sobre el cual me apoyo en parte para seguir defendiendo el Bañuelo del siglo XI. Entre sus publicaciones son numerosísimas, ¿no? No puedo detallarlas todas, evidentemente. Destaca el libro que tiene compartido con Antonio Malpica Cuello, que edita, que se denomina La madraza de Yusuf I y la ciudad de Granada, un libro referencia para el estudio de las madrazas en general y de la granadina en particular. También tiene una publicación muy interesante, aunque él dice que es de divulgación, pero al ser una de las pocas que hay, realmente se convierte en una referencia, ¿no? Se trata del patrimonio arqueológico medieval del poniente granadino, comarcas de Alhama, Loja y los Montes Occidentales, publicación que realiza junto a Jiménez Puerta, Miguel. Y otra publicación igualmente interesante, El paisaje y su dimensión arqueológica, estudios sobre el sur de la península ibérica en la Edad Media, de la que es coeditor junto a Miguel Jiménez Puertas también, ¿no? Numerosos capítulos de libros, entre ellos destaca el último, ¿no?, quizás que ha salido dentro del volumen Arabización y Islamización en Al-Ándalus y el Magreb. Y hoy nos va a hablar, como decía, de parte de su tesis doctoral, una tesis doctoral brillante que obtuvo como reconocimiento el sobresaliente con mención
o honoris causa, no, honoris, matrícula de honor fue, ¿no? Con unanimidad. Sí, es que ese dato no lo tenía. Entonces, hoy nos va a hablar de los dispositivos y estructuras defensivas en los montes occidentales de Granada, metodología, técnicas y resultados de un proyecto de investigación. Pues muchas gracias, Luca, por estar con nosotros y todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bilal, muchas gracias por esa generosa presentación. Como tú has dicho, fruto seguramente de tantos años compartidos como compañero y como amigo. Y en primer lugar también volver a agradecerte a ti y junto a Manuel Espinar para invitarme a participar en este interesante y completo seminario que tiene como objetivo realizar un recorrido sobre la estructura y las estrategias defensivas, abarcando un arco cronológico muy amplio que va desde la prehistoria, como hemos visto, hasta incluso veremos en las próximas sesiones el siglo XX con temática de defensa sobre la guerra civil. En segundo lugar, tengo que disculparme porque al recibir ya el tríptico definitivo de la jornada, me he dado cuenta que en mi título no se especifica decir sobre la época que va a tratar mi charla, que es la medieval, debido a quizá que estoy acostumbrado a tratar e investigar sobre esta época y por lo tanto se me ha escapado en el título y reitero mi disculpa nuevamente. Por lo tanto, como refleja efectivamente mi título, realizaremos a lo largo de esta tarde un recorrido de las estructuras defensivas y de las transformaciones en ellas documentadas en el territorio de los Montes Occidentales de Granada, desde la Alta Edad Media hasta el final del siglo XV, dando también importancia y un cierto peso, como se me pidió desde la dirección académica del seminario, a los métodos y las técnicas que han ayudado a abordar su investigación, para que la parte didáctica y pedagógica sea tratada también, ¿no?, con un cierto peso, como decía, en esta actividad formativa del programa de doctorado de Historia y Arte. Aparte de realizar un recorrido descriptivo, especialmente se intentará, con el caso de estudio que hoy presento, hacer hincapié en la necesidad de analizar la estructura defensiva y fortificadas, no como entidad aisladas, sino insistir en la obligación de relacionarla no solo con la situación geopolítica de cada momento, sino también con todos estos asentamientos menores y sus correspondientes espacios productivos coexistentes a nivel temporal, componentes fundamentales a la hora de entender la presencia y el papel asumido por estos lugares de defensa. Y es justo desde esta fundamentación metodológica que mediante la práctica de la arqueología extensiva y de la arqueología de la arquitectura, se ha procedido llegar a trazar una evolución histórica de la fase de las fortificaciones y de las varias etapas medievales en las cuales diferentes grupos sociales y distintos poderes controlaron el territorio a lo que nos referimos. Para rápidamente ubicarnos a nivel geográfico, señalar que la zona de los Montes Occidentales de Granada, que son aquellos que se ven ahí al fondo en la diapositiva de presentación, decía que la zona de los Montes Occidentales de Granada, para quien no está familiarizado con el territorio de nuestra provincia, es parte del territorio que ocupa la comarca del más conocido Poniente Granadino, que incluye además los territorios de Loja y Alhama, con los que tiene una continuidad histórica y geográfica llena de analogías. Mencionan también de forma muy concisa que desde un punto de vista de relieve, el territorio de los Montes Occidentales se caracteriza por un sistema montuoso bastante abrupto
y por una serie de valles que son los ejes de comunicación entre, decir, el surco intravético y la hoya de la Vega de Granada con las tierras meridionales de las actuales provincias de Jaén y de Córdoba. Y quien ha tratado con los territorios del sur de Al-Ándalus asocia ciertamente el poniente granadino y los montes occidentales con su distinguido papel en la última frontera de Al-Ándalus, frente a la avanzada de Castilla, siendo este un escenario histórico muy significativo para la defensa de la capital del Emirato Nazarí de Granada. Una región, por lo tanto, vivamente marcada por la frontera nazarí-castellana, que ha plasmado un aspecto fuertemente militarizado, dejando en su territorio vestigios de importante castillo y también de un nutrido número de torres atalayas. Sin duda, esta dualidad de estructuras es la faceta más distinguida de la zona y en la que también se han centrado las investigaciones de la época medieval. La investigación más relevante que han sido llevadas a cabo en esta fortaleza de este sector fronterizo han pasado a lo largo de su historia, es decir, desde un análisis descriptiva como la realizada por Garnier Sandoval, Alcocer Martínez, a un análisis ya posteriormente de las fuentes escritas como por Mata de Carriazo o Luis Seco de Lucena, para finalmente llegar a los análisis arqueológicos territoriales más relevantes de investigadores como Antonio Malpica, por supuesto que ha trabajado muchísimo sobre la frontera nazarí, y por último con las intervenciones recientes de otros investigadores como Alberto García Porras, compañero de nuestro departamento, o de Ángel Rodríguez Aguilera en el castillo de Illora y de García Porras decía en el castillo de Moclín. Y efectivamente la información que aportan las actuaciones y el análisis arqueológicas, desde mi punto de vista, es quizá la faceta investigativa que más permite avanzar en el conocimiento de la historia y de la evolución de esta estructura defensiva, especialmente por las fases más antiguas, es decir, las que carecen de textos escritos y que están más ocultas a nivel material. Y de hecho, podemos ver como los primeros resultados que han alcanzado los estudios arqueológicos llevados a cabo, además de analizar las diferencias entre la sociedad castellana nazarí, ¿no?, trazando la primera línea sustancial de su organización del territorio, decía que los estudios arqueológicos individuaron en los castillos diferentes técnicas constructivas que se reconoció pertenecer a diferentes fases históricas, señalando, por lo tanto, ya una evolución plurifásica en estos asentamientos fortificados. Disculpa, Lucas. ¿Sí? Que se te oye un poco lejos, me están comentando, que si puede hablar o vale, destapar el micro, porque por lo visto es un problema de que puede estar tapado el micro. No, el micro lo tengo ahí abierto, pero voy a intentar acercarme quizá al micro. Bueno, decía, y a partir justo de estas evidencias, sobre de reconocer esa técnica de diferentes fábricas, eso permitió también formular, decir, las primeras preguntas y líneas sobre las que han continuado y han de continuar las investigaciones futuras, como por ejemplo, cuándo se originaron los castillos que se modificaron en el periodo nazarí, intentar también fechar la evolución de estos castillos y de sus transformaciones, y sobre todo también conocer más sobre la organización del territorio en los momentos previos al reino nazarí de Granada y más sobre el papel que desarrollaron esta primera estructura fortificada. Vale,
Por lo tanto, vamos a empezar quizá atendiendo a un recorrido según el arco cronológico medieval y vemos como para lo que se refiere a la época alto medieval de la zona de los montes occidentales, se han documentado una serie de asentamientos que generalmente son denominados y son conocidos como asentamientos de altura, como esto que podéis ver en la diapositiva, y asentamientos de altura que, a pesar de poseer como escasas estructuras defensivas propiamente dichas, son lugares importantes de mencionar en esta charla, en esta conferencia, porque sí creemos que representan una estrategia defensiva, especialmente si consideramos su lugar de emplazamiento. Son poblados que efectivamente suelen situarse en lugares de altura, como meseta o peñas, que están defendidos mayoritariamente de forma natural, poseyendo también una muy buena visibilidad y con gran capacidad de mantener el control sobre las principales vías de comunicaciones que especialmente recorrían los valles que mencionamos antes. También algunos de ellos pueden presentar elementos defensivos concretos, como murallas, puertas de acceso, aunque es verdad que poco aún sabemos desde una perspectiva arqueológica, dado que prácticamente no se han investigado, con la única excepción del Castillón de Montefrío, que excavaron compañero del departamento, Cristóbal Torres Delgado, y que también realizó un estudio de material excelente, Encarnación Motos Guirao. Cuando existen elementos defensivos como tramos de murallas, vemos cómo se suelen construir con una cierta lógica en los puntos de más fácil acceso al asentamiento, protegiendo, es decir, los lados débiles que la ubicación natural no permite amparar por sí misma. Para encuadrarlo a nivel histórico y político, señalar que se trata de asentamiento con una larga pervivencia temporal, cuya fase más temprana remonta en algunos casos a los siglos V, VI, y su fase más tardía llega a principios del siglo X, ocupando, es decir, toda la época visigoda y la etapa emiral de Al-Ándalus. Lo que es cierto es que a partir del siglo VII la totalidad de estos yacimientos va a permanecer bajo el control político visigodo, y en ellos es donde podían residir personajes ligados con los representantes del poder. Serían seguramente élites locales que han consolidado un control sobre el territorio circundante y que durante la primera época islámica afianzan su dominio político también mediante los pactos establecidos con los nuevos gobernantes árabes, permitiendo así a estas aristocracias indígenas continuar a residir en estos asentamientos y a cambio de encargarse de recaudar los tributos de las comunidades campesinas que vivían en las zonas próximas bajo su influencia, para así pagar pagarlo luego esos tributos a los gobernadores árabes, que a su vez lo entregarían al Estado omeya. Conocemos la presencia de comunidad campesina dispersas alrededor de estos poblados altomedievales. Aquí podemos ver el Castillón de Montefrío, que, como decía, el único yacimiento de la zona, es decir, excavado en extensión. Es decir, conocemos la presencia de comunidad campesina dispersa a lo largo de los siglos VI y VII, especialmente gracias a los numerosos hallazgos de necrópolis donde se han encontrado ajuares de adscripción cultural visigoda, además de documentarse así una revitalización, es decir, de asentamiento de pequeñas dimensiones, que lo que reflejan por su posición en el territorio es una ocupación hacia tierra más productiva, especialmente en el siglo VII, cuando la inestabilidad del siglo precedente en la zona se había relativamente tranquilizado. En época emiral,
se instauraron y añadieron otro asentamiento que reflejan singularidades propias de los nuevos invasores islámicos, es decir, son asentamientos con una propensión a establecerse en zonas de carácter rural vinculada a potenciales espacios de regadío. Sin embargo, sobresale como esta red de asentamiento, ya de época emiral, se establecerá casi únicamente en la zona próxima a la Vega de Granada, decir, en la Vega, en su reborde y en la terminación de los valles que desembocan en ellas. Es decir, en la zona más fértiles y cerca de los ejes de comunicación de la huella de la Vega. Y algunos de estos ejemplos de estos asentamientos de época amiral en nuestra área pueden ser, por ejemplo, Caparacena, que es la Carbasana que se reconoce en los textos, los Llanos de Silva, de lo cual aporto aquí alguna fotografía de la estructura que se encuentra en esos asentamientos, y Búcor para dar algunos nombres de esos asentamientos. Importante señalar también que, como muchos de los asentamientos de altura mencionados, serán finalmente parte de los agentes implicados en la primera fitna, cuando junto a una comunidad islámica que no están conformes con el poder del Estado Omeya, empiezan a desarrollarse las grandes agitaciones mozárabe-muladí a partir de la década final del siglo IX. Por cierto, comunidad mozárabe y muladí que casi ciertamente eran los moradores y los que vivían en estos asentamientos de altura que hemos descrito anteriormente. Y las fuentes, en este caso, citan de forma explícita los acontecimientos que acompañan la primera fitna, nombrando un nutrido número de Husun presentes, es decir, en este territorio subbético, como también en los territorios exactos de Málaga, de Jaén y de Granada, refiriéndose justo a esa área también. Además, tenemos también la referencia de Aludri, que escribe en el siglo XI, pero recoge, ¿no?, datos también de época anterior que se remontan al principio del siglo X, cuando en su texto, donde se mencionan distancia desde la capital de la Cora, que es Elvira, hasta otros lugares, exponiendo justo nombres conocidos como lo de Sujaira, de Ilihuara, que serían el peñón de Sujaira que hemos reconocido en ese asentamiento de altura, Illora, o la Úbeda Caura, que en ese caso se ha reconocido con el yacimiento de las mesas en el valle de Colomera. Bueno, para concluir esta parte, decir, alto medieval, decir que las agitaciones de la fitna terminarán solo en el siglo X, como es sabido, bajo el gobierno de Abd ar-Rahman III, cuando se logrará poner fin a la rebelión de las comunidades que vivían en estos lugares fortificados. Es cuando, además, constatamos que la mayoría de estos asentamientos con carácter defensivo, de altura, perdón, serán abandonados y en buena parte destruidos por el Estado Omeya para evitar así el repetirse, reproducirse de nuevos conflictos. Sin entrar de momento demasiado a fondo en los procesos de cambio que supone la desaparición de estos asentamientos defensivos, solo mencionar brevemente que comportarán un punto de inflexión importante en el poblamiento, sobre todo en lo que es la época califal, con la dispersión de sus moradores, de la comunidad que vivían en esos asentamientos de altura, que se establecen ahora en asentamientos más pequeños ubicados en los valles, en la ladera, y sobre los cuales volveremos más adelante a lo largo de esa conferencia. Cerrando, por lo tanto, el capítulo, ¿no?, de la época medieval, creo ahora oportuno hacer un salto nuevamente hacia adelante para volver a hablar sobre lo que señalábamos al principio, es decir,
sobre la manifestación material más evidente de las estructuras defensivas presentes en los montes occidentales, que son los castillos nazarí. Estas fortificaciones reflejan especialmente características de la última fase fronteriza, aunque ya sabemos, como hemos dicho antes, que en sus entrañas la mayoría de ellos revelan una evolución constructiva mucho más compleja, fruto de transformaciones que se llevaron a cabo en diferentes épocas. De un punto de vista metodológico, y lo digo especialmente para los estudiantes, para el estudio diacrónico de estas fortalezas, es necesario proceder en primer lugar a realizar un análisis de las estructuras emergentes mediante la aplicación de los códigos que rigen la arqueología de la arquitectura. Se ha de analizar la totalidad de los lienzos, de las torres, de cada castillo, para así poder determinar diferentes tipos de aparejos y técnica constructiva. Para esto se necesitará elaborar un soporte gráfico rectificado de cada paramento, como eso que pongo en ejemplo en la diapositiva, sobre el cual soporte gráfico se va a esquematizar y representa con la línea cerrada cada una de las diferentes acciones homogéneas, es decir, la unidad estratigráfica muraria, que se han reconocido, que se han detectado gracias al análisis estratigráfica, creando así lo que en lenguaje técnico se llama eidotipo estratigráfico, que posteriormente, como vemos en la parte de abajo, ya se puede representar con cromatismo. Tras ese paso fundamental, será fundamental reconocer también analogías en las diferentes fábricas y técnicas constructivas documentadas, representando así en una planimetría de forma como policromática cada técnica o fábrica constructiva identificada. Es decir, se necesita sistematizar las técnicas y crear divisiones entre los distintos grupos clasificados para poder así especificar lo que describimos cuando nos enfrentamos al análisis concreto de un edificio, como es en nuestro caso lo de los castillos o de cada fortaleza que estamos examinando. La importancia de definir con precisión sobre la técnica constructiva tiene como objetivo más destacado crear un registro homogéneo que unifique la nomenclatura de manera que pueda así ser utilizado no solo en el análisis de una fortificación, sino en un proceso de comparación entre diferentes fortificaciones, ¿no? Fortificaciones, como digo, también de amplio radio. Y de hecho se trata de, para poder comprender la verdadera propiedad del fenómeno que se está examinando, como en ese caso puede ser el castrense, de concebir las fortificaciones teniendo en cuenta también las relaciones entre ellas. Y de esta manera se pasa así de una puramente, de una visión puramente singular a una mucho más amplia que entiende el castillo, la fortificación, la defensa, como parte de un sistema más extenso, siendo el objeto de la exploración ya el estudio completo de la malla o de la red de asentamiento fortificado en su conjunto. Mencionar de forma sumaria también que por lo que se refiere a la fábrica constructiva, la categoría principal reconocida en la técnica constructiva que andalusí y que veremos ahora a lo largo de la presentación son la mampostería, la sillería, el tapial y el ladrillo, cada una con muchas variantes tipológicas, como ya han puesto de manifiesto, estudio muy completo y sistemático de profesores como Antonio Malpica o Martín Cibantos, compañeros ambos del departamento. Aunque no es aquí que me quiero detener en esa diferencia y por lo tanto no voy a especificar más. Y vamos por lo tanto quizá ahora a enfocarnos
en el análisis de los castillos fronterizos de época nazarí en nuestra zona concreta de los montes occidentales, dirigiendo la atención en el tipo de fábrica que más se emplea y en soluciones defensivas que se dan en estos recintos, ¿no? Por esta época. Y por lo que se refiere a la técnica constructiva más característica de la época nazarí, no hay lugar a duda que la mampostería es la fábrica empleada de forma predominante. Uno de los motivos que hace que se difunde el empleo de la mampostería se debe a la creciente capacidad del enemigo para el asalto y a la introducción de un nuevo elemento militar que es la artillería. Se percibe así, a partir de este momento, una nueva realidad militar de la que habría que protegerse. Y seguramente la forma más adecuada fue el empleo de la mampostería, como decía, de manera generalizada. A pesar que el tapial calicostrado, de todas formas, se utilizó corrientemente en el mundo nazarí, como tenemos mucho ejemplo en Granada, en la ciudad de Granada y su provincia. De todas formas, el uso de una fábrica muy característica como la mampostería es importante también, creo, explicarla en un doble sentido, es decir, de un lado, más práctico, como lo que acabo de decir, consecuencia de las nuevas necesidades militares, y de otro quizá también más ideológico para mostrar lo código y del poder del reino y del sultán nazarí. Es a partir de esta época, y especialmente a lo largo del siglo XIV, con la conquista definitiva de las plazas de Alcalá la Real y de Priego de Córdoba, cuando las fortificaciones presentes en la zona se encuentran muy expuestas y se reforzarán con mampostería, como decía, levantando además nuevos recintos amurallados que defenderían la casa que habían surgido a sus alrededores, consecuencia de la inseguridad proporcionada por la frontera. Un recinto, por lo tanto, civil fortificado que defenderá la que se viene a denominar como la villa, como la parte de la villa, es decir, un recinto que se añade y contrasta ya con el recinto más antiguo y protegido a lo que se conocerá ahora como el de la Alcazaba, ¿no? Que es el más protegido y en casi todo caso el más elevado de las fortificaciones. En algunos casos se forran los elementos interiores del tapial ya existente, en otros se construyen directamente nuevos elementos defensivos como lienzo de muralla, barbacanas, antemurallas, torres, y además en el caso extremo de tener un sector de la frontera desprotegido, también se construyen nuevos castillos, como parece atestiguar la fortaleza de Montefrío. La mayoría de las torres edificadas con mampostería, para hablar un poco de técnicas constructivas, presentan las esquinas rematadas en cantería con sillares o sillarejos en el peor de los casos. También decir que mientras que los paramentos de los lienzos y de las torres vemos como lo mampuesto se a partir de unas hiladas horizontales definidas por lajas o ripios, o en algunos casos también podemos encontrar líneas de ladrillo, ¿no? Y de esta manera se le confiere una visión, decir, con mucha regularidad en su disposición, pero que no siempre será visible, es decir, no siempre era la visible, dado que mayoritariamente los paramentos también estaban recubiertos por un enlucido. Un pañado que a veces también de forma muy característica de esta época dejaba vista la piedra redondeándola como por una vitola, como se puede ver en las imágenes superiores, quedando las piedras en un plano más rehundido. En algunos lienzos también, como el caso del suroeste del conjunto de Íoras, en las fotos inferiores,
La fábrica de mampostería también aparece como retacada con pedernal negro, ¿no? Pequeña piedra que se incrustan en el enlucido, manifestándose así también una función de elemento decorativo. Los muros y torres construidos con esta técnica denominada y conocida como mampostería encintada o herripiada, pueden ser coronados con un parapeto y a veces también como con un almenado de tapial, como se da, por ejemplo, en el caso del castillo de Moclín. Elementos que solían defender el camino de ronda que recorría toda la línea de muralla. También señalar que es costumbre documentar una alternancia de torres de planta cuadrada reforzada con sillares, como hemos dicho, en la esquina, o con otras semicirculares, ¿no? Ambas para que fueran más sólidas contra los daños que podían causar la artillería, y las semicirculares también para mejorar la visibilidad de un posible enemigo a pie de muralla. Por lo demás, los mecanismos defensivos de las épocas anteriores, durante la época nazarí, se generalizaron y desarrollaron más, ¿no? La puerta, por ejemplo, la puerta en recodo, habituales en el mundo almohade, siguen en doble o en triple recodo, y lo vemos, por ejemplo, en el castillo de Moclín, donde tanto en la torre puerta del recinto de la villa como en la entrada del recinto de la alcazaba tenemos esa solución de puerta en recodo. Además, esta foto que podemos visualizar justo la entrada al recinto de la alcazaba, es decir, esa entrada en recodo que se ha descubierto solo durante las últimas intervenciones realizadas bajo la dirección de Alberto García Porras. Pero también se documentan otro tipo de modificaciones, ¿no? Como la puerta, por ejemplo, la puerta en recodo siempre del castillo de Íora, donde además tenemos, se documentan los dispositivos defensivos como la buedera y un rastrillo asociado que se bajaría, ¿no? para cerrar el camino desde el camino de ronda superior, es decir, se bajaría para cerrar el acceso desde el camino de ronda superior. Y aquí podemos ver una reconstrucción que realizaron Ibáñez Rodríguez, el arquitecto, y el arqueólogo que intervinieron en el castillo. Otro elemento que surge también en esta época y que permite hablar de una cierta novedad, como ya señaló el ilustre Torres Balbás, es la torre del homenaje. Una novedad tal vez debida a la influencia cristiana, es decir, la existencia de una torre prominente que no aparece en la fortaleza hispano-musulmanas anteriores. Sin embargo, en vez de estar aislada como en el centro de un recinto, como en muchos casos cristianos, los nazarí la emplazaron en uno de sus ángulos, y podemos ver como, en esos casos podemos ver la de Moclín, casi en todos los casos ostenta una planta cuadrada y grandes dimensiones, ¿no? Estas torres, como decíamos, pueden haber sido durante esa época la residencia de los alcaides. Hay que tener en cuenta que efectivamente será cada vez más frecuente la presencia de la figura de un alcaide ocupando un castillo, no solo por la recaudación de los tributos, sino también por la presencia de una guarnición, ¿no? militar. Por otro lado, también podemos ver como la implicación estatal, tanto en la construcción como en la gestión de estos castillos fronterizos, es en algunos casos muy clara, ¿no? Como por ejemplo en el castillo de Moclín, donde quedan reflejos materiales como el escudo nazarí a la entrada de la torre puerta del recinto de la villa. Sin embargo, la frontera nazarí, es decir, no estaba compuesta, como decimos al principio, solo por alineaciones defensivas configuradas por estas importantes fortalezas, sino que se completó con la integración de unas torres de arquería y de un elevado número de torres atalaya,
la cual se van distribuyendo a lo largo de todo el territorio fronterizo. Las torres atalaya, que solían ubicarse en cerros elevados, defendían tanto las inmediaciones de la fortaleza como el control de los ejes de comunicaciones principales, conformando un sistema de vigilancia que conectaba además no solo con los castillos, sino también con la capital del Reino de Granada. Estas torres forman una malla defensiva que no se implanta de manera simultánea en el territorio, sino que se desarrolla de forma evolutiva en el tiempo y se va modificando según se va modificando, es decir, la frontera, ¿no? Y de consecuencia, según van modificándose sus exigencias defensivas. Algunas de ellas, de esas torres, se situaban muy próximas a los caminos medievales. Otras se desvinculaban totalmente de los caminos y sí buscaban preferentemente lugares de altura con mejor visibilidad, pudiendo estas últimas quizá incluirse en una categoría de torre que desarrollaban un grado de visibilidad, de comunicación a larga distancia. En todos los casos, eran torres que se situaban en lugares de óptima visibilidad, ocupando en algunas ocasiones la cumbre de los cerros más elevados y en otras también lugares de ladera que presentaban una situación visual muy favorable sobre los valles y otras torres. La forma más característica de estas torres, como podemos ver aquí en esa diapositiva, es la cilíndrica, presentando como una planimetría circular con un diámetro y una altura que no suelen superar respectivamente los 5 metros y los 10 metros de altura. La entrada del cuerpo de la torre se realizaba a través de una puerta-ventana que habitualmente se ubicaba a 1 metro de altura, de manera que se puede acceder solo a través de una escalera retráctil o de madera, o cuerda o madera, es decir, y el ingreso a la torre daba a la única habitación que estaba cubierta por una bóveda y en la mayoría de los casos también de aquí, a través de la bóveda, se podía subir a la terraza o azotea que disponía de un peto perimetral y era donde se divisaba el territorio y se efectuaban señales en caso de peligro. Los materiales con los que se construyen esa torre, atalayas en los montes occidentales, debido a su carácter de lugares de edificación, estaban condicionadas especialmente por el medio natural que la rodeaba. Es decir, la totalidad de las torres que se conservan se levantan con mampuesto de piedra caliza, muy fácil de encontrar, decir, en canteras naturales cercanas a este emplazamiento defensivo. El análisis global también que hemos realizado de visibilidad que se realizó sobre las casi 40 torres localizadas en los montes occidentales deja ver claramente cómo el control del territorio era prácticamente total, ¿no? Y cubriendo todas las áreas clave como los valles, las vías de comunicaciones de defensa del territorio. También decir, como hemos mencionado, que por lo que se refiere a esta época tenemos otro elemento, que son las torres de alquería, y señalar que son un fenómeno, las torres de alquería, que no genera la propia sociedad andalusí en todos los lugares, sino que parecen también responder sobre todo a un estímulo originado por las incursiones feudales o de saqueo, de destrucción, es decir, por zonas marcadas especialmente por la frontera. Se situaban en zonas medianamente llanas, esa torre de alquería, o en los fondos de los valles, donde transitaban vías de comunicación, ejerciendo también un control sobre esta misma vía de comunicación.
Y se ha indicado en más de una ocasión como que estos lugares servían como lugares de defensa para los campesinos, para las comunidades rurales, tanto lugares también donde resguardar su elemento producido, es decir, las cosechas, como también como su elemento productivo, por ejemplo, el ganado. Y de hecho se ha sugerido algunas veces la presencia de un recinto alrededor de ellas, ¿no? Y en nuestro caso contamos con varias alquerías, torres de alquería como la del Tocón o las torres de las Torres, la torre de Brájana, todas construidas en mampostería con sillares en su esquina. Pero hay que decir que tampoco es el único material con la que se construyen, dado que, por ejemplo, en la Vega Granadina tenemos muchos casos también construidos edificadas con tapial. Pero no quiero detenerme en este tipo de estructura porque el seminario, además, prevé justo en la próxima sesión una ponencia enfocada totalmente sobre esta temática, ponencia que nos brindará Alberto García Porras, que ha investigado desde varias perspectivas estas peculiares estructuras fortificadas y que seguramente nos ofrecerá una visión muy completa y enriquecedora del tema a que me refiero, es decir, las torres de alquería. Todo lo dicho, por lo tanto, esos castillos, torres atalayas, torres de alquería, es el aspecto final que presenta el paisaje defensivo y militarizado de la frontera. Y a nivel de poblamiento se añade también una serie de alquerías vinculada especialmente en los fondos de los valles a tierra más productiva, estando presente en menor número otras alquerías también en espacio de aprovechamiento más silvopastoril. Pero, como hemos señalado, los castillos nazarí en este sector de la frontera, si excluimos la fortaleza de Montefrío, son la evolución final de estructura defensiva castrense que surgen en épocas anteriores. Y aquí es donde creo necesario realizar una vuelta atrás y intentar responder a las preguntas iniciales sobre los orígenes de esta fortificación, que ahora mismo quiero volver a formular para recordarla. Es decir, cuándo surgieron estas estructuras fortificadas, cómo fueron la evolución de los castillos y sus transformaciones, y qué papel desarrollaron estas primeras fortalezas, especialmente en lo que se refiere a la estructura de organización del territorio y de poblamientos en las épocas anteriores a la nazarí. Efectivamente, entonces, volviendo a hacer un paso atrás a nivel cronológico, podemos señalar como en los asentamientos fortificados de esta zona, como Moclín, Illora y Colomera, por ejemplo, se han localizado cerámica y estructuras que remontan por lo menos al siglo XI y en algunos de los casos incluso a épocas anteriores. En mayoría se trata de fases bastante ocultas que han salido estructuralmente debidos a las intervenciones arqueológicas, y no me refiero tanto a la estructura, quizá la fase almorávide-almohade, precursora de la nazarí, sino más bien a las que preceden esta fase. En esta parte de nuestra conferencia que queremos incidir una vez más en la importancia de vincular la estructura defensiva con los patrones de poblamiento que se reconocen en el territorio. Patrones que para la horquilla cronológica entre la época califal y la almohada para nada estaban conocidos, y que necesitaron un trabajo exhaustivo de prospección del territorio que se realizó sistemáticamente en la zona que más potencial presentaba por la presencia de asentamiento, prospectando, por lo tanto, zonas con posibilidad de recurso hídrico, es decir, cercano a fuentes,
también con toponimia sugerente, con topografía adecuada, lugares próximos a vías de comunicaciones o ejes pecuarios, etcétera, etcétera. Ya mencionamos al principio de la charla cómo en época califal se ordenó la bajada de la población y el abandono de los asentamientos de altura, coincidiendo así con la aparición de una nueva red de asentamientos ubicado en ladera y compuestos por núcleos de pequeñas y mediana entidad, son como alquerías, todos cercanos a mananciales, que son seguramente consecuencia, esos surgidos de esos asentamientos son consecuencia del traslado obligado de las poblaciones que vivían protegidas anteriormente en los yacimientos de altura. Se trata de asentamientos, como lo que podemos ver en la diapositiva, en pantalla, como Fuente Cauro, por ejemplo, justo para que veáis un poco la entidad de qué extensión tienen, de qué estructura pueden tener, de los tacos de Cornicabra, como en este caso, o de Tózar. Asentamiento donde la cultura material cerámica que emplean sus moradores es claramente andalusí, aunque su pertenencia cultural queda incierta, dado que no hay que olvidar que la mayoría de sus habitantes procedía de estos asentamientos de altura, donde seguramente mencionamos que vivían comunidades muladí o mozárabes. Y de hecho, un caso particular de este asentamiento que traigo es el de Tózar, asentamiento, es decir, donde se puede asociar el poblado con una necrópolis de ritual cristiana anexo al asentamiento, anexo al poblado, y una necrópolis con una cronología que se centra en los siglos X-XII, indicando, por lo tanto, la pervivencia de comunidad mozárabe en fecha relativamente tardía en este ámbito rural. Y aquí, por ejemplo, traigo alguna foto de la necrópolis, ¿no? Con sus rituales y de la estructura que se han documentado en el asentamiento. Durante la época califal, es importante resaltar como en la zona de los montes occidentales, no debían existir núcleos fortificados de gran envergadura, estando, decir, presente como mucho algunos pequeños baluartes emplazados en algún lugar clave para el control de los ejes viarios y para evitar la repetición de episodios que discutiesen la autoridad estatal, como es el caso de la primera fase de Colomera y posiblemente el de Illora y el del Cerro de Pinos Puente, que controlaba el paso sobre el río Cubillas y donde quedan vestigios también del puente califal que cruza dicho río. Los centros de control territorial más importantes de esta época, donde se albergarían la tropa someya y donde sobre todo se formalizaría la recaudación fiscal, aparte obviamente de la capital de Elvira, que está presente en estos tiempos, se ubicarían en Plaza Fuerte, que en estos momentos crecían, como por ejemplo los recintos fortificados de Loja y de Alcalá la Real, que se encuentran en la zona limítrofe a los montes occidentales, ¿no? El cambio político que se produce con la caída del califato y la venida de la nueva época de la taifa no deja constancia de cambios en la configuración fundamental del poblamiento de la zona, aunque sí se constata el crecimiento y una mayor autonomía de los centros menores anexos a Granada, que ahora va a ser, durante esa época, la nueva capital del reino Taifa Cirí. La memoria de Abdalá hablan acerca de los disturbios llevados a cabo tanto por Alfonso VI y Al-Mutamid en la frontera norte del territorio. Y es en esta línea de la autobiografía donde se percibe en la palabra del monarca cirí la presencia de numerosas fortificaciones situadas justo en la misma área que ocupa nuestro estudio, ¿no? Y en su zona limítrofes.
Su función debió ser múltiple y decir, por un lado, proteger la zona fronteriza con otra taifa y por otro, con la presencia de gobernadores, mantener un control administrativo y fiscal sobre el propio territorio y las alquerías presentes en él. Y es justo esta combinación de los dos elementos, por un lado, fortaleza y por otro, las alquerías ya presentes en el territorio que hemos reconocido durante nuestra labor de prospección, alquerías que, insistimos, no se reflejan en los textos. Decíamos, esta combinación entendemos que es la que permitirá estructurar la base y génesis de los futuros distritos castrales de la zona, fruto de un posible acuerdo así entre las comunidades rurales más relevantes y el nuevo poder estatal. Como también, por ejemplo, señalaba Guillermo García Contresa la semana pasada, ¿no?, en la anterior conferencia por la zona de la Marca Media, y como ya se ha propuesto también por otras zonas del Levante por otros investigadores. Una alianza esa de His-Alquería, que se seguirá consolidando durante la siguiente época, marcada por los reinos norteafricanos, y aumentará alimentada esencialmente por el control de la intensificación y de la explotación de los recursos que rodean las alquerías. Mejor aprovechado ahora durante los siglos XII y XIII con la puesta en cultivo de las terrazas fluviales no muy amplias que se encuentran en la zona en los valles, es decir, de los montes occidentales, a través de nuevos sistemas de riegos mediante acequias. Se percibe así, de esta forma, cada vez más quizá la penetración del Estado en la esfera de los asentamientos rurales para beneficiarse de ellos a través de la fiscalidad y del control del excedente. Y esta explotación productiva se distingue a través del análisis, también otra vez se distingue a través de los análisis de los patrones que caracterizan a los asentamientos, dado que a partir justo de la primera mitad del siglo XII, es cuando se documenta otro cambio importante en el poblamiento de los montes occidentales de Granada, asistiendo como a una profunda reorganización territorial. Es decir, efectivamente, esas nuevos patrones de asentamiento se caracterizan, por un lado, por el abandono y la desaparición de la mayoría de los asentamientos de ladera que habíamos descrito anteriormente, que han caracterizado el periodo que va desde el siglo X a principios del siglo XII. Y por otro lado, también por la creación de un nuevo asentamiento ubicado en el fondo de los valles con su terraza de cultivo, como hemos dicho, que aprovechan terrenos irrigados por acequia. Tratando elaborar, por lo tanto, una síntesis de estos siglos y conectando los patrones de poblamiento con lo que se ha documentado tanto desde la materialidad cerámica como desde las labores arqueológicas y de los estudios arquitectónicos llevados a cabo en los castillos, podemos señalar, quizá como durante el siglo XI, es cuando debe florecer el recinto fortificado de Moclín, consolidarse el baluarte de Colomera y la plaza fuerte de Illora. Son recintos de dimensiones variables, no muy extenso, entre la media hectárea y las 2 hectáreas y media. De la época azirí, especialmente, queremos destacar estructura en tapial de cal de canto, como la que estamos viendo aquí en la diapositiva, que tanto pueden tener como su analogía con los recientes descubrimientos llevados a cabo en Granada, en la Bab Castar, por ejemplo, o en los recintos de la Alcazaba de Guadix y Loja. Se han documentado estructuras de esta tipología en Illora, Moclín y Colomera, aunque hay que ser sincero y estamos lejos de tener una imagen completa de estos recintos para esta época concreta, porque faltan excavaciones, ¿no?, que puedan darnos una visión global de todo eso. Pero sí es importante el hecho que ya se haya documentado en estas fortalezas.
Ya por lo que se refiere a la época de los reinos norteafricanos, contamos prevalente con estructura construida con tapia, aunque para estas fases se presentan diferentes soluciones de fábrica, como por ejemplo puede aparecer la mampostería, y justo para esta tipología de aparejo nos referimos especialmente al castillo de Moclín. Sin embargo, es a la época almohade a la que hay que asociar especialmente la tapia calicostrada, que se documenta ampliamente en gran parte de los recintos de Illora, de Moclín y Colomeras, ¿no? Aquí voy aportando alguna de esas, por cada castillo, ¿no? Alguna de fotografía de esa técnica constructiva. Es decir, seguramente se trata de transformaciones, esa técnica es asociada a transformaciones de defensa y refuerzo llevado a cabo por protegerse de las incursiones que también Fernando III ya lleva a cabo sobre algunos de estos castillos. La fuente en este caso son claras al respecto y lo ponen de manifiesto, ¿no? Como por ejemplo el caso de Illora, que es atacada por su ejército en diversas ocasiones. Y ya en el siglo XIII, es decir, con la conquista definitiva del Valle del Guadalquivir y posteriormente con la ocupación de las plazas de Alcalá la Real y Priego de Córdoba por parte de los castellanos en el siglo XIV, es decir, enlazaríamos ya con la época nazarí que ya hemos descrito a lo largo de la conferencia, que es cuando el área de los montes occidentales se encuentra con una situación geográfica de plena frontera. De esta manera, por lo tanto, volvemos como a cerrar así el círculo, ¿no? de estos recorridos sobre la época medieval en el territorio de los montes occidentales, y por lo tanto decir que con esta charla, ¿no? Con esta conferencia, en ese tiempo que estaba hablando, espero haber dejado claro sobre el panorama de la defensa, y sobre todo mi deseo es haber intentado presentar una reconstrucción histórica de los acontecimientos que pasan en esta región y de la causa y papel desarrollado por la estructura defensiva, ¿no? de este territorio, mediante el sincretismo, como decía, de diferentes fuentes, complementando así a lo que aportan los textos, y poco a ser sincero para esta zona, un trabajo profundo de análisis arqueológico y territorial que ha permitido así avanzar en una, espero, mejor correcta visión del conocimiento histórico de esta área investigada. Creo que es un primer paso necesario y humilde, ¿no? Que habrá que confirmar, donde habrá que confirmar muchas de las visiones que aquí he propuesto, excavando, es decir, no solo fortalezas, sino también lo poblado, lo necrópolis y lo espacio productivo, aumentando el volumen de los datos sobre los cuales reflexionar y trabajando, creo, en nuevas líneas de investigación como la arqueología agraria. Es mi mejor deseo, decir, y espero que dentro de algunos años ya yo u otros investigadores pues puedan contar nuevos matices de lo que hoy aquí he esbozado a vosotros, desmintiendo así algunas cuestiones que he expuesto o reforzando otras. Y por lo tanto, ya yo creo que concluyo aquí mi conferencia. Espero haberme contenido con lo tiempo y me pongo también a disposición para cualquier pregunta, duda o comentario que espero pueda aclarar dentro de mi capacidad y conocimiento. Por lo tanto, nada más, y te dejo la palabra, Bilal. O Manuel. Muchas gracias. Bueno, un aplauso cibernético. Muchas gracias, Luca, por tu intervención y además por atenerte a la hora que comentábamos. Bueno, tiene la palabra don Manuel Espinar, si tiene algo que comentar. No, yo, como siempre, darle las gracias a Luca Matei por esa conferencia tan didáctica y a la vez, digamos, tan resumen de una cuestión que supone muchas horas de trabajo y bueno y mucho campo. Es decir, es un espacio muy amplio
Y entonces yo recuerdo todavía cuando en el año 76, pues fui a excavar a Montefrío por primera vez. Y, y estuvimos excavando el cementerio visigodo de Montefrío, y ya hicimos una pequeña prospección. Localizamos también el poblado, es decir, luego ya en los años posteriores, ya cuando Encarnita Motos se encargó de ese trabajo, y creo bueno, y vimos también una serie de otros yacimientos que poco a poco habrá que ir también trabajando, o sea, que la gente conozca un poco lo que planteaba Luca. Es un reto, no solamente para una persona sola, sino para un equipo y grande porque, como dice la gente, el trabajo es mucho, y los obreros pocos. Por eso yo le doy las gracias a Luca, que bueno, que a la gente que nos esté escuchando o que quieran consultar esta acción formativa de doctorado, pues vean que se le abren una serie de caminos y una serie de líneas de investigación que pueden ir, digamos, preparándose para el reto que se van a encontrar en ese camino que la gente joven tiene que andar. Los que ya hemos andado ya otras cosas, pues no es bueno desandar lo andado, sino que más bien es hora de reflexionar, es decir, bueno, yo pude hacer una cosa que no la hice o no pude hacerla, pero bueno, eso ya es otro tema. Y entonces, pues bueno, Vilar, que es el que se ha encargado más de toda la organización un poco y de llevar a cabo todo esto de las líneas metodológicas en el sentido de la informática, por lo que ya somos más mayores, que tenemos menos, no digo apego, sino menos conocimiento de ese tipo de cosas, pues le damos la palabra a Vilar y le damos la palabra a Luca Matei, y quiero que la gente que participe y pregunte y diga, se le responderá. Así que Pues muchas nada, gracias. muchas gracias, Manuel. Bueno, muchas gracias por la intervención. La verdad es que es muy difícil sintetizar en 45 minutos, 50 minutos, pues los años de investigación que ha llevado a cabo, ¿no? Y mencionar un poco, pues, distintas unidades, ¿no?, defensivas, no solo castillos, sino torres vigías. Ha sido en ese sentido muy, muy completa tu intervención, ¿no? Porque se ve, pues, distintos tipos de estructuras defensivas, desde las más simples, la torre atalaya que han mostrado con la sección y todo, al castillo de Moclín, ¿no?, que sería, o el de Montefrío, que serían las dos unidades más complejas que tú trabajas en tu tesis. Yo, como siempre, le cedo la palabra primero al alumnado, porque creo que es el gran protagonista de estos siguientes minutos. Y si no, pues tengo alguna serie de comentarios, de preguntas, que como hay confianza también, pues podemos prolongar luego en otro contexto, ¿no? Entonces, es el momento de las preguntas, de las dudas, de las enhorabuenas también. Si no se anima a nadie, pues... Muchas gracias, excelente conferencia. Me gusta muchísimo cómo integra el tema de la relación histórica de un territorio mediada por las estructuras defensivas y la relación que hace con los sistemas constructivos. Mil gracias por la conferencia. María Isabel, no sé si ves quién interviene, Lucas. María Isabel Mayorga. Sí, sí, ahora lo... Muchas gracias. Pues, bueno, podemos comentar los que estamos en la mesa, entre comillas, del seminario de hoy, ¿no?
En principio, bueno, es un comentario que sirve también al alumnado que está ahora realizando investigaciones sobre arqueología o sobre poblamiento desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la fuente. Esta metodología que tú has desarrollado, bueno, ¿se puede implementar en otro espacio? ¿Se podría aplicar, por ejemplo, a otra zona no islámica, zona, por ejemplo, situada en Asturias? ¿O qué recomendaciones harías para adaptar sí. esta metodología a otra zona? Yo creo que esa es la metodología que hay que proceder, ¿no? En cualquier tipo de estudio que necesita como integrar cada tipo de fuente, como digo, realizar un sincretismo entre todo lo que se puede desde las fuentes escritas a ese análisis especialmente que suele faltar sobre la realidad material, ¿no? Entonces, por supuesto, la metodología que yo he aplicado en mi caso de estudio es una metodología que se debería para mí aplicar a cualquier tipo de territorio, ¿no? Integrando esa fortaleza, pero sobre todo haciendo un reconocimiento en el territorio, como decía, de todo ese patrón de asentamiento, esos asentamientos menores que son lo que no se conocen y que al final son desde la parte, yo creo, más importante para vertebrar todo ese territorio y el motivo y la causa también, porque están elementos tan representativos como en este caso de castillos o decir la génesis, ¿no? De cuando surgen eso primero recinto fortificado que luego ya con la evolución histórica que ha tenido ese territorio pues han transformado y han evolucionado hasta llegar ¿no? Como el caso expuesto al castillo, ¿no? de fronterizo nazarí. Pero sí, es una metodología que hay que aplicarla. Además, también en los castillos, cuando a veces no se puede excavar, es muy importante hacer ese análisis o estructura defensiva, es decir, es muy importante hacer ese análisis también que comentaba, que he introducido algunas pinceladas, ¿no? Metodológicas para que se vea cómo hay que realizar ese análisis sobre la estructura emergente e intentar sistematizar todas esas informaciones para poder entender un fenómeno más en su globalidad. Muchas gracias. Hay una pregunta, bueno, y un comentario de Sergio Rosales García. Sí. Buenas tardes, gracias por tu completo análisis. Quería preguntar si se han estudiado en el interior de las torres de Alquería o han sido arrasadas en épocas posteriores y no aporta información relevante. No, yo en este caso, en el caso de los montes occidentales, no hemos podido analizar las torres de Alquería presentes en ellas, dado que son, en algunos casos no han sido muchos los casos conservados, y cuando se han conservado son viviendas privadas y que en su interior están bastante reestructurada, o incluso en algunos casos es que ni se puede acceder a ella. De todas formas, creo que sobre la torre de Alquería quizá también es más interesante entender también si había alguna otra estructura vinculada a ella, y creo, como he dicho, que la próxima conferencia nos brindará una visión, ¿no? Más, no solo como en un área tan pequeña como, relativamente pequeña como la que yo he estudiado y analizado, pero tratará como ese tema de la torre de Alquería en una globalidad y presentará seguramente una información mucho más amplia de la que yo pueda dar. Nosotros solo hemos podido documentar esas estructuras y no hemos podido realizar un análisis más profunda de lo que hay en su interior o excavaciones de lo que hay en sus inmediaciones. Muchas gracias, Lucas.
Juan Manuel Ríos Jiménez dice: buenas tardes, Luca, enhorabuena por tu charla, tengo el placer de conocerte y como sabes, mi línea de investigación va pareja a los estudios ya realizados por ti y en desarrollo. Yo que me encuentro en los inicios de mi tesis, me surge una duda al escuchar tu conferencia. Sí. Mi consulta es acerca de, bueno, a la hora de establecer analogías en las fábricas constructivas entre diversas estructuras y asignarles cronologías, además de las formales y estructurales. ¿Cómo estás seguro de que se corresponde? Belal, te he perdido. ¿Puedes repetir la pregunta? Es que es un comentario y dice: mi consulta es acerca de, a la hora de establecer analogías en las fábricas constructivas entre diversas estructuras y asignarles cronologías, además de las formales y estructurales, ¿cómo estar seguro de que se corresponden sin haber realizado estudios de morteros o arqueométricos? No, cada vez es más necesario realizar ese tipo de estudios que tú comentas. Hola, Juanma, antes de todo, que nos conocemos, efectivamente, compartimos inquietudes sobre esos temas y en los pasillos de la universidad. Y eso, hay un poco, decir, no es fácil hacer analogía, como tú dices, así sin realizar análisis, por ejemplo, de la composición de los morteros, pero sí, como hemos visto, hay analogía grandes líneas y sobre la técnica constructiva, como por ejemplo esa mampostería ripiada, pero también hay que considerar, creo que determinada análisis de mortero o de la torre de tapial a veces pueden tampoco reflejar, bueno, son líneas que hay que investigar, pero considerando que los materiales de construcción se suelen obtener en lugares cercanos y con los recursos que están en los alrededores de donde se sitúan estas estructuras fortificadas, habrá que ver también qué resultado dan, porque es probable que al utilizar recursos que tienen cercanos no sea lo mismo y por lo tanto tampoco quizá haya que buscar comparaciones dentro de los morteros, aunque sí es una línea que creo interesante llevar a cabo y de hecho hay un proyecto ahora mismo también en la Alhambra que va en esa línea también para reconocer si durante la época nazarí ha habido como un utilizo, una línea guía, es decir, sobre lo mortero o la técnica constructiva, ¿no? En ese caso. No sé, no es fácil, pero eso, hay algunas cosas que son bastante claras, que parecen, ¿no? Hay técnicas que son más estudiadas, que se han visto más estudiadas y reflejadas, ¿no? En muchas de la estructura defensiva, pero como digo, no es por supuesto una cosa sistemática, ¿no? Asociarla, ¿no? Así. No sé si te he contestado, Juan. Sí, yo creo que sí. Muchas gracias. María Eugenia Calvín Velasco dice: buenas tardes a todos. Ha sido una charla sin duda muy interesante. Yo quiero atreverme con una pregunta sobre una zona más al sur de Granada. Me gustaría preguntar por el origen de la torre Atalaya de la Malá, ya que apenas queda nada de ella. Está vinculada con el yacimiento de los Baños y las Salinas, así que es posible que en el entorno existiera algún tipo de estructura más que ayudar a controlar la explotación de las salinas y de las aguas termales, como una torre de alquería. Gracias. Pues la verdad que no conozco tan a fondo el territorio de la Malá para poder responderte a una pregunta tan específica. Quizás te remandaría a consultar la tesis doctoral de Sonia Villar Mañas, que realizó sobre Kempe y que seguramente tratará a lo mejor cuestiones que te pueden interesar y que pueden resolver algunas de tus dudas.
pero está claro que claro, las salinas eran un recurso explotado y que tenían que tener un control, ya no sé si a través de una torre de alquería, como digo, yo no conozco todo el elemento del territorio de La Mala. Bueno, gracias. Hay una intervención también de Carlos Alberto Toquero Pérez, al que conocemos sobradamente. Hola, Carlos. Muy buena conferencia, Luca, enhorabuena. Con respecto a las torres de la zona de estudio, en su base, ¿las torres eran macizas o se disponía de alguna especie de aljibe o almacenes? ¿Las torres podían tener varias aberturas de entrada o serían ventanas por el control del territorio, para el control del territorio? La torre Como se puede ampliar, como se puede ver en el caso de Torre Cardela, en el cual se pueden observar varias aperturas. Sí, las torres que hemos documentado en el territorio de los Montes Occidentales, decir, en su base, hasta la altura de la torre puerta, como mencionaba, son macizas. No se han reconocido aljibes, sobre todo por la torre, esa típica atalayas circulares. Y por lo que tú dices de la abertura, es esa puerta, el vano de entradas, que como una puerta-ventana que da acceso a la torre. Y es verdad que también hay presencia, quizá en la fotografía no lo he dicho, pero se ve en la sección que presenté, de una ventana, es decir, hay un vano que se abre muchas veces quizá hacia la zona que se quiere controlar, ¿no? Desde la habitación de interior. Luego sí es verdad que en la zona que he estudiado existe una torre en el territorio de Illora que han excavado, una torre ya no circular, de hecho una torre que yo creo más bien puede reflejar un poblamiento como un tipo torre de alquería, que sí han documentado un aljibe en su base. Ahora mismo se me escapa el nombre de la torre, te lo diré, Carlos, o a lo largo de esa conferencia, si me acuerdo, o por lo pasillo cuando nos vemos. Pero sí hay una torre y que no es circular, además. Entonces ya yo creo que refleja otro tipo de torre, no como la torre Atalaya, decía que estábamos comentando. Bueno, hay felicitaciones. Luis Alcoba, muchas gracias por la conferencia, una conferencia muy interesante y didáctica. María Eugenia Calvín, de nuevo. María Chávez Lozoya, mi más sincera enhorabuena por la charla. Has combinado magistralmente los contenidos con la metodología, que es fundamental para una correcta interpretación de los hallazgos. Ha sido muy didáctica, muchas gracias. Y Roque Modrego Fernández, que es también compañero de departamento, vinculado a los proyectos de José María Martín Cibanto, dice: buenas tardes, muchas gracias por la conferencia, Luca. Durante la época de frontera castellano-nazarí, ¿existe una dinámica de despoblamiento o se asiste a una fortificación mayor de los asentamientos? Bueno, yo lo que he constatado en ese caso, está claro que alrededor de los castillos se van juntando cada vez más población, pero el poblamiento en la zona como que quedas detrás de la línea defensiva, es decir, no cambia, y incluso vemos que existen algunos asentamientos que justo como pasada la línea de defensa fronteriza de los castillos. Y son asentamientos como Tózar, de la época nazarí, no la época que he presentado, que seguramente se dedicaban a una actividad, ¿no?, más silvopastoril. Pero está claro, creo que la franja que quedaba, es decir, entre los territorios como Alcalá y Alcalá, Priego, y la zona ya de Montefrío, Moclín, que era un poco lo más avanzado, donde el poblamiento pueda haber sufrido, es decir, con el abandono de alguna alquería, pero creo que de todas formas se intentaba explotar esas zonas
a pesar de haber sido abandonadas en algunos casos, se explotaban por lo menos sus recursos, sobre todo en lo que se refiere a ganadería o actividad silvopastoriles. Perdona, hay agradecimiento de Alejandro Carmona, muchas gracias, muy interesante, y de la profesora Majoli Quintar, que dice, pues, muchas gracias por tu presentación muy clara. Y Beatriz Cano, ahora mismo, muy ilustrativa, tan ilustrativa. Y no sé si hay más cuestiones. Tú has podido, bueno, si no hay cuestiones, te pregunto yo, avanzando un poco. Sí. ¿Has podido documentar una tipología de tus torres atalayas? Pues como he dicho, yo creo que la torre atalaya, hay zonas que tienen como, decir, analogías, son muy similares entre ellos. Por ejemplo, puedo hacerte el caso de Moclín, donde las tres torres que se encuentran en el frente norte, ¿no?, del castillo, la Solana, la Forqueriza y la de Mingo Andrés, presentan como fuertes analogías. Entonces, para mí, están construidas como en un mismo proyecto, en un mismo momento, para defender toda la entrada, los puntos más, los barrancos que podían llegar hasta el castillo. Pero, como he comentado, se puede ver también una diferencia, ¿sabes?, constructiva entre, a pesar que el esquema básico como el mismo, ¿no?, esas torres circulares, pero el orden, es decir, la fábrica no está regular, no es una fábrica igual en toda la torre, también porque he dicho que son frutos de la evolución de las fronteras, entonces no todos han sido construidas seguramente en el mismo momento, ¿no? Y entonces sí que también hay una cierta deshomogeneidad entre ellas. La mayoría pueden ser consideradas del 14. Pues yo diría que... Ese plan de reforzamiento de... Por ejemplo, yo creo que en el caso de Moclín sí, seguramente, pero, y también en la zona de Montefrío, muchas son de esas, pero también hay torres que tienen que responder a momentos también anteriores. Y con respecto a las torres de estas, si las comparamos con las costeras, que bien conocemos tú y yo por el proyecto, no se observa un plan único, es decir, un sistema constructivo pues calcado, porque yo las veo muy diferentes, por ejemplo, a nivel de material y a nivel de disposición, ¿no? Sí, como digo, es que hay torres además en el caso de Los Montes hay, bueno, se reconocen hasta 40 torres, ¿no? Aunque en elevado no son tanto los ejemplares que puedan permitir, muchas veces solo se conservan pocas heladas en las bases, pero en la que todavía mantienen su paramento, ¿no?, y su desarrollo en altura. Es verdad que comparándola con lo que hemos visto en la costa, bueno, que en la costa mismo hemos visto una diversidad, no solo ya a nivel de técnica constructiva, sino también de planimetría, ¿no? Hemos encontrado torre cuadrada, torre esbelta, ¿no?, con un lado. Entonces, no puedo yo decir que se vea una técnica constructiva que pueda reflejar esa gran homogeneidad entre, si ya no lo es en el mismo territorio de los Montes Occidentales, menos aún si lo comparamos, aunque sí está claro que presentan características muy comunes, porque al final es una torre de mampostería, con hiladas más o menos regulares, pero se ven diferencias. Aquí sí que cabe subrayar pues que se conservan muchas más, ¿no?, y no modificadas, ¿no? Claro, sí, en la zona de la costa... Como se sabe, se modifican, se adaptan a la artillería, ¿no?, para responder... Claro, en la costa tiene un sistema mucho más... Se derriban y eso pues hace que desaparezcan las medievales, como bien sabemos. Ya. Y que queden pues solo las que pueden utilizarse y reconstruirse prácticamente, ¿no?
Claro, en la zona de la costa, efectivamente, reconocer torres medievales, bueno, tú sabes perfectamente que las hemos estudiado y quedan pocos ejemplares debido a que la mayoría de ellas han sido efectivamente modificadas, ¿no? En el siglo XVI, posteriormente. Evidentemente desaparece la frontera y desaparece la necesidad de fortificar. En el caso del interior, sí. Los castellanos pues no reutilizan esas torres. No, no hay reutilizaciones. Pues Juan Manuel Río Jiménez hace otra pregunta. Dice, en algunos artículos he leído sobre la posible existencia de cuadrillas especializadas de trabajadores que se desplazan por el territorio construyendo o reforzando estas estructuras defensivas nazaríes. ¿Qué opinión te merece esta idea? Bueno, eso que podía haber cuadrillas, en algunos casos, pues creo que es posible que haya habido, pero yo no he podido reconocer, ¿sabe? Cuadrilla especializada, como decíamos también creo en la intervención de Guillermo, no hemos reconocido, ¿sabe? No se reconocen marcas dejada por una cuadrilla, o lo único que podemos comparar es la técnica constructiva, pero es y no sé en qué se basa el artículo de poder comparar que hay cuadrillas que están trabajando en el territorio. Por ejemplo, me acuerdo el caso italiano de lo que se llaman los maestros Comancini, que sí que dejaban, por ejemplo, evidencia en la piedra de su símbolo, de su marca, cosa que aquí no existe, y no sé en lo que se basan para reconocer ese tipo de cuadrillas. Yo creo que no existe. Ya, yo no exactamente, no tengo datos científicos para poderlo confirmar. No sé en el artículo que has leído, Juanma, cuáles son las razones de peso que dan sobre eso. Puede que sean las similitudes, ¿no? De la técnica constructiva, hacer exactamente lo mismo. Ya, sí, pero bueno, de ahí a afirmar que solo existe una cuadrilla, el otro. no se nos pierde el enlace, ¿no? Lo que sí existe, por ejemplo, en el Alhambra, como bien sabéis, marcas, ¿no? Debajo de algunos techos que se han descubierto recientemente y que han sido estudiados por Miguel Puertas Vilche. Miguel no, José Miguel Puertas, perdón. Bueno, él dice que piensa lo mismo. Pues si no hay más cuestiones, pasamos a la última fase del seminario. Bueno, yo sí quería preguntarle una cosa a Luca, a ver si yo he encontrado algo. Sí, dime, Manuel. Es decir, nos encontramos, por ejemplo, una población, unos cementerios y unos materiales constructivos. Mi pregunta es, ¿has visto relación, por ejemplo, entre los materiales utilizados en las necrópolis y los materiales utilizados en los sistemas defensivos? Es decir, por ejemplo, hay canteras o hay un material que lo cogen lo más cercano posible, todo este tipo de cosas. Pues bueno, por la zona que he estudiado de los montes occidentales, es decir, que todas las necrópolis conocidas son justamente de la época, es decir, previa a lo que al desarrollo, es decir, de las estructuras defensivas como los castillos, ¿no? Por lo tanto, no puedo encontrar ninguna comparación. De hecho, no se conocen prácticamente necrópolis, ¿no? De la época desde el 11 hasta el siglo XV. Yo no tengo constancia de necrópolis encontrada a lo largo de todo el territorio de los montes occidentales. Supongo, como digo, por la composición también geológica que tienen los montes occidentales, así de piedra caliza y tal, que era bastante fácil recorrer a un recurso próximo, ¿no? En los lugares próximos a la zona de edificación. A menos que, por ejemplo, no eran como
sillares de la cantería, es decir, ¿no? Sillares que sí que se reconoce en algunos casos que no son realizados en piedra caliza y que seguramente vienen de más lejos, pero no puedo decir desde qué zonas. Manuel. Pues ahí tienen los jóvenes un reto. La población alto medieval desapareció porque puede ocurrir una cosa como en otras zonas, con Alfonso I de Aragón, que se llevó población y tal. Vino población nueva. Eso es un tema que ahí tienen un reto y sería muy interesante ver, pues, por un lado, los materiales constructivos y todo ese tipo de cosas, pero también los cementerios. Los cementerios nos pueden dar la clave de lo que ocurrió ahí. O sea, que no es una pregunta que te hago a ti, sino que es una pregunta que hago en conjunto para que los jóvenes vean que hay todavía muchas cosas que no... ¿eh? Tú por eso ya decías que faltan excavaciones. Creo que las excavaciones son las que nos pueden dar una explicación de lo que ocurre. Pero claro, con unos pocos ejemplos a veces no tenemos la solución. Claro, como decía, excavación en todo tipo de estructuras, o sea, de asentamiento, necrópolis, en los espacios productivos, no solo de la fortaleza, efectivamente. Necesitan más datos que creo que pueden ser reveladores para aportar nuevas informaciones. A mí me llama la atención que no haya habido ninguna pregunta con respecto a Tózar, porque has puesto ahí restos de la necrópolis mozárabe. Y también tenemos la toponimia. La toponimia es otra cosa interesante de esa zona. Ya. Pero hay mucha toponimia de castillejos, hay mucha toponimia. Yo al final no he encontrado demasiado por ese lado. También me acuerdo de haber pedido ayuda en su momento al mismo Bilal, etcétera, pero no se encuentra. No ha sido de gran utilidad como en otra zona, como por ejemplo hemos visto la exposición de Guillermo, ¿no? El otro día, con nombre que sí que tienen fundamento a partir de la toponimia. Pero sí, claro, esa hay que considerarla en cada estudio, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, ya ha sido dicho en varias intervenciones del seminario. Pues nada, como decía, probamos la última fase del seminario de hoy, que versa, como sabéis, sobre los proyectos que tiene nuestro participante en curso o excavaciones de futuro. En tu caso, sé que estás ligado al proyecto de paisajes de reconquista o conquista que dirige Guillermo García Contreras con me parece que, ayúdame porque no me voy a acordar del nombre. Y ahora mismo, como ya he dicho en la presentación, estoy en este proyecto que codirige Guillermo García Contreras, ¿no? De nuestro departamento, junto a Alex Pluskowski, de la Universidad de Reading, que es el investigador principal, y también a Michelle Alexander, de la Universidad de York, ¿no? Un proyecto internacional que propone el estudio de las relaciones entre los cambios culturales, los cambios medioambientales en la sociedad fronteriza del suroeste de Europa. Y como también señaló Guillermo hace una semana, vuelvo a incidir, ¿no? Que a partir desde junio, si no me equivoco, se van a realizar excavaciones, sobre todo en el recinto del castillo de Molina de Aragón y también en la ciencia, excavaciones que también, si no me equivoco, que la está organizando Guillermo, pues se van a llevar a cabo a lo largo de todo el verano en ese proyecto. También, para mencionar otro proyecto en lo que estoy participando, que tú conoces perfectamente, un proyecto del Ministerio de Cultura que financia intervenciones arqueológicas en el exterior, y en ese caso un proyecto que codirigen Bilal Sar y Fátima Palma,
un proyecto que a partir del mes de junio verás decir, intervenciones tanto de prospecciones como de excavaciones en cercas das Alcarias, que es un poblado rural desde que abarca una cronología a partir de las prospecciones superficiales desde el siglo VI al XII. Y en ese caso también me gustaría mucho, sobre ese proyecto que hay en Portugal, agradecer y señalar aquí otra vez la importancia de trabajar con los colegas portugueses, que quizá muchas veces lo olvidamos, ¿no? Pero que siempre están desarrollando trabajos excelentes, trabajos de gran calidad, que he podido conocer, ¿no?, de primera mano cuando he estado en estancia en Portugal o en otros congresos. Entonces, yo siempre quiero tener una buena palabra y no olvidarse que efectivamente el andaluz integra siempre Portugal, ¿no? Y que a veces lo olvidamos, y ya en alguna otra conferencia salió este tema, creo. Y también decir que siempre junto a Bilal, bueno, en el departamento colaboramos mucho, estamos trabajando en los resultados finales del proyecto Pimalborán, un proyecto que ya ha terminado, y un proyecto que ha versado, decir, sobre el poblamiento y los intercambios en las zonas tanto costeras de Al-Ándalus como del Magreb. Y por último, quizá mencionar el caso de Toza, también que tú acabas de decir, ¿no? Que es un caso de Toza, bueno, más bien decir que estoy trabajando en una línea de investigación que ha ocupado mi interés en los últimos años, que es sobre los mozárabes en el mundo, especialmente en el mundo rural y especialmente desde una perspectiva arqueológica, ¿no? Dado que he tenido la posibilidad de dirigir a lo largo de 5 años unas excavaciones en el poblado y en la necrópolis mozárabe de Toza, y que creo que es una nueva línea que hay que seguir investigando, porque poco conocemos, como digo, sobre todo del mundo rural mozárabe, y menos desde una perspectiva arqueológica. Hay muchísimo por hacer. Entonces, ahora mismo el proyecto se paró, pero estoy buscando financiación, estamos intentando también a través de proyectos que se están pidiendo en el departamento, de incluir este yacimiento que necesitas una continuación de los trabajos, especialmente en la zona del poblado que solo empezamos a excavar, y que al final nos quedamos con la miel en los labios para conocer más sobre esa comunidad mozárabe. Entonces, resumiendo un poco, son los proyectos y la línea de investigación que estoy llevando a cabo en ese último tiempo. Bueno, María de Fátima Palma te agradece tus palabras y dice que también es un placer trabajar con vosotros y contar con vuestra experiencia. Pues muchas gracias, Luca, por este resumen. Bueno, hay que decir que no lo he comentado antes, pero también he intervenido en muchas ocasiones en la Alhambra, concretamente en la Acequia Real, en el Generalife, ¿no? Y esos resultados me imagino que estarán pues en proceso, ¿no?, de estudio para su futura publicación, como los del Bañuelo. Sí, correcto, sí. También en la Alhambra es verdad que he tenido la oportunidad de llevar a cabo quizás sobre todo estar presente en 2 proyectos muy interesantes para mí, muy relevantes, como han sido las huertas y el espacio productivo del Generalife y la Acequia Real de la Alhambra. Con novedades importantes que se reflejarán en publicaciones que estoy preparando junto a las personas que han colaborado conmigo. Pues muchísimas gracias por tu
participación en el seminario de hoy, por tu generosa dedicación a las preguntas y si no hay ningún comentario más, don Manuel. Pues yo no, darle las gracias a Lucas de nuevo. Y bueno, y creo que ha quedado esta tarde bastante bien. El próximo día, el miércoles, ¿no? Sí. El miércoles tienes que hacerte cargo tú, porque yo tengo médico. Bueno, ya trataremos de llevarlo. El próximo miércoles, precisamente era lo que iba a advertir ahora, es la intervención de Alberto García Porras, también compañero de departamento y bastante conocido en el ámbito arqueológico, que nos va a hablar de algunas de las cuestiones que ha anunciado ya Lucas en su intervención, con lo cual se complementan mucho, ¿no? Aparece complementada algunas de las referencias que ha aludido nuestro compañero Lucas. Y en este caso habla de estrategias y formas de defensa de las comunidades campesinas en la etapa final de Al-Ándalus, las torres de Alquería, un tema que viene investigando desde hace unos años y que está teniendo resultados muy interesantes. Así que nada más, muchas gracias a todos y a todas los presentes y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y a través del mismo